Sean bienvenidos al módulo de actividades de enseñanza-aprendizaje. Para iniciar, quiero que reflexionemos juntos sobre este pensamiento de Ralph Tyler, que dice: el aprendizaje se realiza a través de la conducta activa del alumno, que aprende mediante lo que él hace y no de lo que hace el profesor. Es decir, que el estudiante aprende haciendo, que tiene que manipular, ejecutar, realizar él para poder asimilar los conocimientos, que muy poco va a adquirir nuevos comportamientos, nuevas conductas en forma pasiva, es decir, escuchando todo lo que dice el profesor. Él tiene que experimentar para poder aprender. ¿A qué llamamos actividades de enseñanza-aprendizaje? A todas aquellas situaciones planificadas por el docente para que los estudiantes vivan experiencias que necesitan para llegar a un cambio de comportamiento, y este cambio puede ser intelectual, puede ser afectivo o puede ser motor. Algunas actividades pueden incluir elementos como comportamiento de los alumnos, indicaciones verbales o escritas sobre el comportamiento individual o colectivo, intervenciones del profesor, presentación de estímulos sensoriales, películas, láminas, gráficos, manipulación del ambiente físico, es decir, experimentar con ciertas cosas, entre otras. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para seleccionar las actividades de aprendizaje? En primer lugar, saber qué es lo que queremos lograr, es decir, los objetivos. En segundo lugar, conocer muy bien las características de la asignatura. Si es una asignatura práctica, entonces tenemos que ejecutar, realizar, construir. Si es una asignatura más teórica, analizar, conocer, leer. Conocer además las actitudes propias de nuestros estudiantes o las características, qué comportamientos tienen para poder realizar esas actividades. Si es un grupo numeroso, ver qué tipo de actividades podemos hacer con ellos. Si son pocos, la misma cosa. Si son muy inquietos, no le podemos dar varias horas o minutos de lectura, por ejemplo, porque se van a aburrir. Tenemos que tener en cuenta además la comunidad de la que provienen los estudiantes o los recursos con los que cuenta esa comunidad. Conocernos nosotros como docentes, porque a veces queremos hacer una actividad que caiga a los alumnos, pero no va mucho con nuestra forma de ser y como que no termina produciendo el objetivo que deseamos. Además, tenemos que tener en cuenta el tiempo disponible. Si ya nos queda un corto tiempo, no podemos hacer actividades demasiado largas. Y los recursos o elementos físicos con los que contamos a nuestro alrededor. En la dimensión de la sala, los elementos, las sillas, la pizarra, cómo está ubicada. Todo eso tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de una actividad y tener todos los elementos que vamos a necesitar tener ahí a nuestro lado. Es importante también saber los tipos de actividades de acuerdo a las capacidades que queremos desarrollar en nuestros alumnos. Si lo que deseamos es que nuestros alumnos observen, es decir, perciban la realidad, describan situaciones, adquieran nuevos conocimientos e informaciones, podemos hacer excursiones, visitas, entrevistas, consultas bibliográficas,
medios audiovisuales, seminarios, simposios y paneles para que el alumno pueda describir, observar. Si lo que queremos es que nuestros alumnos aprendan a analizar, es decir, a distinguir puntos clave, relaciones y partes de un todo, factores, variables de una situación, elementos de un problema, entonces tenemos que trabajar con el estudio de casos, el método de proyectos, la discusión dirigida por el profesor o el panel de debate. Si queremos trabajar la capacidad de teorizar, es decir, asociar, generalizar, inferir, deducir, formular hipótesis, explicar, investigar, predecir, podemos realizar actividades como investigaciones bibliográficas, lectura de informes de investigación, lectura de publicaciones técnicas, asistencia a congresos y reuniones científicas, redacción de resúmenes. Si queremos trabajar la capacidad de sintetizar, es decir, de juzgar, tomar decisiones, resolver problemas, podemos utilizar actividades como tempestad cerebral, la elaboración de resúmenes y monografías, la reorganización de informes o artículos ajenos, exposición oral y práctica de laboratorio y de campo. Si queremos trabajar la capacidad de aplicar, es decir, planear, organizar, dirigir, ejecutar, construir, producir, debemos realizar actividades como elaborar y ejecutar proyectos, construir modelos, maquetas, realizar servicios de consultas y prácticas temporales en industrias. Además de tener en cuenta los factores para la selección de las actividades, también debemos mirar los principios didácticos a los que deben responder los métodos y las técnicas de enseñanza. El primer principio, y creo que es uno de los más importantes, es el principio de proximidad, es decir, partir de lo más cercano, es decir, de lo conocido por los alumnos, de lo que es concreto, de lo que ellos pueden ver. El segundo principio, el principio de dirección. Saber bien qué es lo que queremos conseguir. Los objetivos tienen que estar claros. El tercer principio, el de marcha propia y continua, es decir, respetar el ritmo de aprendizaje y las diferencias individuales de los alumnos. Algunos aprenden más rápido y otros un poco más lento. Es decir, utilizar actividades que puedan ayudar a ese que le cuesta más aprender y también que le pueda ayudar al que aprende ágilmente. Principio de ordenamiento. Nuestras actividades deben tener un orden. Por eso tenemos los momentos didácticos de una clase: inicio, desarrollo y cierre. Entonces, tratar de respetar esa secuencia dentro del desarrollo de la clase. Principio de adecuación, es decir, adaptar las tareas a las posibilidades de nuestros alumnos. No darle a los estudiantes cosas que les va a ser imposible hacer o que les va a resultar demasiado difícil, porque eso produce frustración. Ellos intentan hacer, no les sale, intentan otra vez, no les sale y después desisten, porque le damos actividades demasiado complicadas. El otro principio es el de la eficiencia, es decir, tienen que tratar de realizar el mínimo esfuerzo para lograr el mayor de los resultados, es decir, un buen rendimiento. No tienen que hacer cosas demasiado difíciles, demasiado costosas para lograr un objetivo que puede realizarse de una manera más sencilla. El principio de realidad psicológica. No tenemos que perder de vista la edad de los estudiantes. Estamos en el nivel superior, de acuerdo a su edad, a su desarrollo evolutivo, ya pueden hacer variedad de tareas o de actividades, pero hay otras que a veces no les gusta por la misma edad.
Por ejemplo, hay algunos estudiantes de educación superior que son reacios a los juegos. Hay que ver si cómo cae. Yo no digo que no se pueda realizar actividades lúdicas en el nivel superior, pero hay distintos tipos de juegos. Por ejemplo, podemos utilizar los juegos mentales y no precisamente los físicos, porque a veces los adultos se sienten ridículos cuando juegan. Pero por eso digo, hay que atender las características de nuestros estudiantes, porque suele pasar que porque el docente utiliza el juego físico o motriz en la educación superior, los alumnos se quedan afuera hasta que el profesor desarrolle toda su actividad de motivación. Principio de dificultad. Colocar al educando en situaciones problemáticas que los hagan razonar, pensar, hallar la solución a ese problema. Decíamos antes que no ponerle situaciones demasiado difíciles, pero tampoco ir al otro extremo de ponerle cosas demasiado fáciles que en 5 minutos ya van a terminar y el resto de la hora se van a quedar libres. Principio de participación. Llevar al educando a una actitud dinámica, activa, tratar de que produzca, de que reflexione, de que participe. Principio de espontaneidad, favorecer la libre manifestación, propiciar la creatividad. En una clase el que más tiene que hablar, intervenir es el alumno. Tenemos que darle esa posibilidad y esa confianza de que pueda expresar lo que piensa, de participar libremente. No tenemos que coartar las expresiones de los estudiantes. Claro, siempre en el límite del respeto. Tener en cuenta también el principio de transferencia, es decir, lo que realizamos en la clase le tiene que servir al alumno en la vida real, afuera, y no hacer solamente para utilizar en un momento, sino que le sirva en su vida profesional. Principio de evaluación. El docente tiene que monitorear, ver la efectividad de esa actividad y si no resulta, tiene que poder hacer los ajustes necesarios para lograr los objetivos deseados. Principio de la reflexión. El alumno tiene que pensar en lo que hace, tiene que poder criticar, opinar. Principio de responsabilidad. Lograr que el alumno madure, que se apropie que se apropie, que sea el constructor de su conocimiento, que sea responsable, que no porque se le va a asignar puntos, sino que él sea consciente que tiene que realizar esa actividad. Estos son algunos principios que debemos mirar para seleccionar las actividades de aprendizaje.